En sus zapatos, la vida de Jesús. Mi próximo destino fue uno de los lugares más al norte que Jesús visitó, Cesarea de Filipo. Santuario del Dios Pan, Cesarea de Filipo, Israel. En tiempos de Jesús, esta era una región muy pagana, repleta de ídolos y altares de sacrificio a dioses. ¿Por qué entre tantos lugares vendría Jesús aquí y preguntaría a otros sobre la verdad detrás de su identidad? Identidad. El lugar se llamaba Cesarea en honor a los emperadores de Roma. El lenguaje local o en su idioma, el emperador era César, y de ahí el nombre Cesarea. La ciudad lleva el nombre del hijo de Herodes, Filipo, quien tomó el poder y se convirtió en el gobernante de la región. De ahí viene Cesarea de Filipo. El pasaje en Mateo 16 dice que Jesús preguntó en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Lo que me intriga de esta pregunta es el lugar donde la hizo. ¿Por qué traería Jesús a sus seguidores aquí? Un judío, un buen judío de la época del primer siglo, vendría a esta región. Eso sería muy difícil, que un judío viniera a esta región, pues estas cosas se alejaban muchísimo de sus creencias y conceptos. ¿Cuáles eran los dioses a los que se adoraban aquí? La respuesta más sencilla es probablemente Zeus, Templo de pues Zeus, él es el Cesarea jefe de del Filipo, panteón, Israel. y es mejor que tengas un templo en su honor en todas partes. Pan representa el aspecto salvaje de la naturaleza, La corte de Pan y las y ninfas. se asocia con el verde que tenemos aquí. También se asocia con los fuertes cuerpos de agua que ciertamente tenemos aquí. El Y patio de de Némesis Némesis. no estamos seguros, pero debido a la carretera principal que atraviesa el lugar, muchas campañas militares pasaron por aquí, así que puede existir alguna relación entre Némesis, como la diosa de la victoria, y la venganza y el poder de la guerra. ¿Por qué Jesús no hizo estas preguntas en el Monte de los Olivos mirando hacia el templo? ¿O en el mar de Galilea donde hizo grandes milagros? Jesús escogió el lugar más vil para hacer la pregunta más difícil. Las respuestas fueron varias. Algunos creyeron que Juan el Bautista había resucitado o que tal vez su espíritu había tomado a otro hombre. Otros pensaron que Elías había regresado en forma corporal. O Jeremías, o Jonás, o Moisés, o Ezequiel, cualquiera de los profetas. Jesús parece haber hecho la pregunta sobre su identidad en Cesarea de Filipo, para establecer una comparación con los dioses paganos que se adoraban aquí. Jesús está diciendo, yo soy el Dios de todo poder. No soy la diosa Némesis, soy el creador, no Pan. Soy el Dios de los dioses, no Zeus. Hoy en día nuestro mundo hace lo mismo, degrada a Jesús a simplemente un profeta, un adivino, un gran mago o un maestro, un personaje histórico, un fantasma. Solo una descripción es suficiente. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta agradó a Jesús. Creo que lo que Pedro dijo en Cesarea de Filipo hizo feliz a Jesús porque él hizo su propio descubrimiento sin que Jesús tuviera que golpearlo en la cabeza sobre quién era él en realidad, porque Jesús no estaba haciendo alarde de sus credenciales ni se había levantado la camisa para enseñarles la gran D en su pecho. Él estaba solo haciendo afirmaciones encubiertas. Él quería que escucharan, quería que vieran, quería que creyeran en él. Aquello demostró que Pedro estaba empezando a entender el punto de que Jesús no era solo el Mesías, sino que el Mesías es también Dios. Jesús le respondió a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez más, en Cesarea de Filipo se hizo esta proclamación. Rodeado por templos construidos en roca, Jesús dijo que él edificaría su iglesia sobre el fundamento sólido de fe en él. Es como si Jesús estuviera diciendo que su identidad es roca sólida. Y esta enorme cueva también nos ofrece una mayor perspectiva de la declaración de Jesús.
La caverna parece ser la boca del infierno. En un tiempo, la cueva era una fuente de agua que suplía uno de los afluentes principales del río Jordán. Por esta razón, la gente la relacionaba con un pasadizo al submundo, las puertas del Hades. Y muy probablemente la referencia a estas en las Escrituras se refieren a este lugar como la boca del infierno, y debido a esto y porque es el centro de la maldad, la adoración pagana que se practicaba aquí estaba en contra de las creencias de ellos en Dios. Jesús escogió a Cesarea de Filipo para afirmar que esos dioses y demonios no destruirían su identidad. Esta región no son más que las ruinas de una religión perdida en el pasado. Yo no he visto ningún templo de Zeus en mi ciudad. Creo que Jesús escogió este lugar para afirmar que su identidad resistirá cualquier religión o práctica que intente hacerle frente. Días después del incidente en Cesarea de Filipo, para Monte solidificar Hermón. aún más su identidad, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima de un monte alto. Hoy se conoce como el Monte de la Transfiguración. La Biblia nos dice que Jesús, estando aquí en Cesarea de Filipo, donde estamos ahora, subió unos días después a un monte alto, y en verdad era un monte muy alto. Y este es el monte más cercano, pero además de eso, este es el monte más alto de toda la región, y también es muy imponente. Luego leemos en Mateo 17, Jesús se transfiguró frente a ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos, como la luz. Es entonces cuando aparecen frente a él Moisés y Elías, hablando con Jesús. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube les dijo, «Este es mi Hijo, a quien amo, en quien tengo complacencia, escúchenlo». Nuestra identidad también es formada por las personas que conocemos. Al hacer que Moisés y Elías aparecieran junto a él, Jesús se identificó a sí mismo con los mayores profetas. Hasta su alineación fue una declaración. Al aparecer a su derecha y a su izquierda, Moisés y Elías asumieron una posición de sumisión al que estaba en el centro. Jesús era la autoridad, el oficial con el rango más alto. Bueno, aquí hay algo fundamental, y es que la montaña se aproxima mucho al cielo y es mucho más alta, está más cerca de Dios. Cuando Dios quería hablar personalmente con los seres humanos, les hablaba directamente en la montaña, en el monte Sinaí. Eso solo había ocurrido 2 veces antes, con Elías y antes con Moisés. Por lo tanto, revelarse en la montaña era simplemente decir que Jesús, de hecho, es la confirmación de lo que les ocurrió a Moisés y a Elías. Me pregunto por cuánto tiempo Jesús había esperado este momento. Su carne cubriendo aquella pequeña luz que brillaba tanto, ansiando resplandecer en el mundo. También ayudó el que Dios se presentara e identificara claramente a Jesús diciendo, «Este que ven aquí es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Jesús reveló su identidad en Cesarea de Filipo y en el Monte de la Transfiguración. Jesús reveló su verdadera identidad y al hacerlo los discípulos recibieron un fundamento sólido sobre el cual edificar sus vidas, el poder sobre el infierno mismo y la promesa de la vida eterna.